En Radio Guatapurí le hacemos seguimiento a la noticia. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó el pasado miércoles una sentencia de 4 años de prisión en contra del cantante Nelson Aníbal Velázquez Díaz, hallado culpable del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. La sentencia se basa en que entre 2012 y 2018 el artista sanjuanero interpretó como solista canciones de Los Inquietos del Vallenato, la agrupación de la que formó parte entre 1995 y 2004. Por eso hemos llamado al abogado especialista en derechos de autor Andrés Mauricio Uría, quien ya había hecho un análisis contrario al de la justicia colombiana en este caso. Abogado, buenos días y bienvenido a la Tribuna del Cesar. Explíquenos a los oyentes, a la mesa de trabajo, qué es lo que ha pasado con este querido cantante. Bueno, un saludo a todos los oyentes, gracias por la invitación. Lo que sucedió en el caso de Nelson Velázquez es que él tenía un contrato civil para pertenecer a la agrupación Los Inquietos del Vallenato, por el cual trabajaron, desempeñaron eventos en vivo y creaciones y producciones musicales. Después de que se toma la decisión, basada en diferencias entre Nelson y la agrupación, quien es dueña de Los Inquietos, a él se le hizo firmar un acuerdo para desvincularse del grupo, en el cual se le permitía interpretar las obras de Los Inquietos del Vallenato por el lapso de 1 año. Esto con el fin de que él pudiera impulsar su carrera como solista y además pudiera generar dinero suficiente para pagar lo que acordaron para el permiso de que él saliera del grupo. ¿Qué sucede? Que después de esta fecha fijada por el contrato, es decir, la fecha en la que le dieron permiso para seguir interpretando, él la siguió interpretando. Entonces argumenta la empresa LG Music, y dueña de Los Inquietos, que esto le generó un detrimento patrimonial importante, teniendo en cuenta que los empresarios y los organizadores de eventos preferían a Nelson Velázquez antes que la agrupación de Los Inquietos, pues por obvias razones de ser la voz original de las interpretaciones. Muchos años después se presenta en la denuncia penal acusando a Nelson de haber infringido los derechos de esta empresa, quien es dueña de Los Inquietos. Pero ¿por qué lo condenan? En esa instancia, si los compositores habían dicho públicamente que le daban permiso para interpretar esas canciones, que son de ellos, caso de Wilfran Castillo, por ejemplo. Mi punto de vista, se basa desde los derechos de autor. De verdad que desde este punto de vista no logramos entender ni dimensionar la decisión y sentencia penal que en estos días fue confirmada, la decisión a través del Tribunal Superior, porque estamos hablando de que se le impone una prohibición por parte de alguien que no tiene el derecho de prohibir. ¿Por qué? Porque en la empresa LG Music, dueña de Los Inquietos, le prohíbe la interpretación de las obras, pero es que ellos no son dueños de esas obras. Esas obras, esas canciones son composiciones y sus dueños son los compositores. LG Music sí es reconocida dueño de las grabaciones musicales, es decir, la música que podemos reproducir a través de plataformas o que escuchamos en la radio. De eso sí es dueño, pero no de las composiciones. Entonces no carece de sentido el debate desde el punto de vista de derechos de autor, porque es que quien tiene ese derecho de prohibir o permitir son los compositores y no la persona que es dueña de la grabación. Son dos mundos distintos. La composición es una y la grabación que se hace gracias a esa composición es otra cosa. Esto quiere decir, abogado, que a lo que no tiene derecho Nelson Velázquez es a lucrarse de las grabaciones de esas canciones, algo que ya se hizo, pero sí debería poder interpretarlas si los compositores le dan permiso, ¿cierto? Exactamente, eso es una muy buena apreciación de lo que he explicado. Que ellos pueden, digamos que en caso de que Nelson estuviera, por ejemplo, reproduciendo o vendiendo discos con las grabaciones que él hizo hace años, o tocándolas dentro, reproduciéndolas como tal el sonido dentro de sus eventos, tendría sentido el debate. Pero como él las interpretaba y la interpretación la hacía de la obra musical, de la composición, que es de los compositores, no le encuentro sentido a que le pudieran prohibir eso y que finalmente un ente judicial reconociera eso como una infracción a los derechos patrimoniales de autor y le diera consecuentemente la razón a los dueños de Los Inquietos.
Con esta condena del Tribunal Superior, ¿Nelson Velázquez pagará prisión o no? Sí, es una medida pues que permite el derecho penal dentro de su sistema de darle oportunidad a la persona de resarcir daños y que pues él pueda a través de la condena pagar pues la condena económica y no pagar la condena privativa de la libertad. También tener en cuenta pues que en estos casos de artistas o personajes reconocidos tienen un especial trato, no por nada malo, sino porque su trabajo y su desarrollo y su actividad económica se desarrolla de esa forma, de viajes, de cumplimiento de fechas y presentaciones. Entonces, el derecho del trabajo es un derecho fundamental, tampoco pues hay que velar por las garantías del ser humano, los derechos fundamentales, tampoco se le puede coartar ese derecho al trabajo. ¿Hay alguna otra instancia a la que pueda acudir el cantante para apelar esta decisión? Bueno, la primera decisión se emitió a través de un juzgado del circuito. ¿Esto qué quiere decir? Que ante la apelación, como efectivamente se presentó, esta se recurre al ente superior, que es el Tribunal Superior. Pero ya decidido esto, digamos que ya se encuentra en firme. Hay una instancia adicional que se llama casación, que esta ya la maneja la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero digamos que esta instancia tiene unos rigores muy importantes y tiene unas especificaciones muy claras y taxativas de la ley para poder acceder. Habría que de pronto analizar si hay oportunidad para esta instancia y que el ente supremo ya dentro de la jurisdicción penal pueda de alguna forma reconocer la decisión o por el contrario cambiarla en algún sentido u otro, de manera total o de manera parcial. Pero pues es algo que Nelson tendría que estudiar con abogados pues especializados en la materia, tanto en derecho penal como en derechos de autor, y que pueda llegar a esa instancia a ver cómo le va en esa instancia judicial. Pero sería la casación penal la próxima y última instancia. Como esto es frecuente en la música vallenata, me refiero a cantantes que abandonan agrupaciones y arman empresa aparte, podemos entender que como esto de Velázquez con la justicia colombiana no ha ocurrido tan frecuentemente, debe ser que las agrupaciones llegan a acuerdos diferentes. Probablemente, porque sinceramente también se ve y se siente arbitrario que una persona le prohíba a otra algo que no le compete. Si yo no tengo el derecho de algo, no tengo tampoco el derecho de prohibirlo. Entonces, de pronto en otros escenarios, estas situaciones no sucedan por entender que no soy dueño de las composiciones, soy dueño de la música, puedo prohibir y puedo permitir el uso de la música que se grabó, pero no puedo permitir ni prohibir las interpretaciones que se hagan en vivo. Finalmente, ¿esto es un precedente o conoce otro caso similar? Ahora mismo no preciso un tema penal, porque si bien en el Código Penal hay 2 artículos muy concretos que hablan de la infracción a derechos de autor, no son muy comunes, no porque no haya situaciones de infracción, sino porque la configuración de un daño tiene que ser muy severa para que el derecho penal entre a evaluar esa situación. Mientras tanto, las situaciones se pueden resolver por el área civil, que después lo que nos interesa más a todos, que de pronto es, si se me hizo un daño económico, se me reconozca como daño económico y no pretender que un daño económico se repercuta en la carcelación o condena penal de otra persona. Abogado Andrés Mauricio Uría, muchísimas gracias por aportar en esta discusión interesante para nuestro folclor vallenato. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, siempre presto a servirles. Sonrío de nuevo, la luz de la bella ciudad. Ahí está el abogado Andrés Mauricio Uría, a quien le agradecemos mucho. Él ya había hecho un análisis, se mantiene en ese análisis, y es que LG Music no tiene o no tendría por qué prohibirle a Nelson Velázquez cantar las canciones que grabó, porque LG Music es dueña de las grabaciones, es decir, lo que ya es material, lo que ya se escucha, pero no de las canciones, de las composiciones, de la obra de esos autores, quienes ya en alguna oportunidad incluso públicamente le dieron permiso a Nelson Velázquez para cantarlas, pero a pesar de todo esto que estamos diciendo, de lo que presenta como argumentos
el abogado Andrés Mauricio Villa, lo cierto es que el Tribunal Superior condenó a Nelson Velázquez ratificando lo dicho por el juzgado de manera en el año 2024 en primera instancia, Roger, y siento un precedente en este caso. Y lo digo porque no es la primera vez que ocurre que un artista se separa de su agrupación, de la agrupación a la que perteneció, y después más adelante canta en el público las canciones que grabó, y no ha pasado algo, por lo menos que sepamos, no ha pasado. Así es, bueno, y que le sirva también aquí de ejemplo a estas figuras que están saliendo, que están en agrupaciones así, que aseguren desde ya el tema de no sé cómo sería allí, los expertos sabrán del derecho de autor, que luego puedan, que si rompen esa relación, también interpretar esas canciones. Andrés. Sí. Aquí deja claro este episodio junto con otros. Usted recordará el episodio de Juan José Lagos con el Mono Zabaleta por la canción El Secuestro, como otros episodios, el de Marciano Martínez con Rafa Pérez, que Rafa Pérez le cambió la estrofa a una canción sin autorización. Es la mala asesoría que tienen los artistas vallenatos, los conjuntos vallenatos en derechos de autor. Manejan, y ese ha sido siempre el mensaje de Andrés Mauricio Villa, abogado experto en la materia, es la informalidad que predomina en el sector. Aquí no tienen contratos firmados, todo es formal, de boca, o acuerdos verbales, a veces hasta por chat. Fíjese el caso del señor Lagos con el Mono Zabaleta, todo el acuerdo lo hicieron fue por un tema de chat, no hubo un documento escrito que diera la autorización del compositor al intérprete, y por eso se generó ese problema. Si usted busca hoy la canción El Secuestro en unas plataformas serias como Spotify, como Apple y otras, no las va a encontrar porque se dio la orden de ser bajada del sistema. Y el caso de Nelson Velázquez ratifica eso, la mala asesoría que tienen los artistas vallenatos, que por ahorrarse unos pesos en una buena asesoría legal hacen las cosas de manera informal, y ahí están las consecuencias. Me parece excesivo, ¿no?, que el uso del derecho penal en el caso de Nelson Velázquez, porque en este país hay delitos de mayor entidad, mayor gravedad que ameritan, digamos, la acción de la justicia, pero es un ejemplo de esa mala asesoría. Estuvo mal asesorado antes de que se presentaran se dieran estas presentaciones musicales, y también dentro del proceso penal, porque este caso, digamos, muestra que se podía ganar, como lo explicaba Andrés Mauricio, y ya le toca esperar interponer el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Yo estoy de acuerdo en eso de la asesoría que les hace falta generalmente, no solo en temas jurídicos, sino también incluso en comunicaciones. Generalmente tenemos ciertas críticas con eso, pero sí me parece también que el abogado Andrés Mauricio tiene razón, porque una cosa es lucrarse de lo que ya se grabó, que no lo hace Nelson Velázquez per se cuando él hace, digamos, esas presentaciones musicales, y otra cosa es interpretar las canciones que ya se grabaron porque los propietarios de esas canciones les dan permiso. Aquí lo que me lleva a mí todo este tema es a preguntar qué es lo que interpretó el tribunal cuando habló de derecho de autor, y me refiero a canción, letra, melodía, ¿cierto? Porque la canción, la letra y la melodía fue escrita por una persona cuyos derechos no están en discusión. Y ese autor y ese dueño de esa obra le dice al cantante, usted puede cantarlas porque yo le doy permiso, pero el tribunal vio otra serie de cosas que dieron como resultado que, a pesar de esos permisos y de saber esto de los derechos conexos y derivados, como dice Andrés Mauricio Villa, a pesar de eso condenó a Nelson Velázquez, ratificando lo que ya hizo un juzgado inicialmente. Entonces esto deja un precedente para cualquier otro cantante que en este momento esté cantando las canciones que grabó en la agrupación que abandonó. Es bastante complicado el asunto y amerita más análisis, así es. Las 7 de la mañana, 26 minutos en Colombia. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.